Visto que va a llegar el tiempo en el que Jesucristo reine, y en las Escrituras, específicamente en este capítulo 20, encontramos ese reinado del milenio o ese reinado de los 1000 años de Jesucristo. Pero es bien necesario recordar que a partir de la venida de Jesucristo, Dios va a reinar y Cristo va a reinar por toda la eternidad. Entonces, no es que sean 1000 años en el cual Jesucristo va a reinar solamente. No, Jesucristo va a reinar por toda la eternidad cuando Él regrese por segunda vez. Sin embargo, tienen que pasar 1000 años para que acontezca algo importante y algo que vamos a estar estudiando en estos próximos versículos. Y hay que recordar que a partir del estudio pasado estábamos hablando de Jesucristo y cómo es presentado con muchas coronas, con nombres impresionantes, con nombres magníficos: Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Verbo, un nombre que solamente Él conoce. Y cómo veíamos ese poder y esa autoridad y esa potestad que Él tiene y que se va a reflejar físicamente a la vista de las personas que se encuentren en el periodo de la tribulación, ya saliendo de la tribulación, y van a ver a Jesucristo viniendo sobre las nubes. Entonces va a ser algo grandioso, algo magnífico. Y en estos versículos vamos a ver ese reinado, ese periodo de 1000 años, donde el anticristo y el falso profeta ya no tienen control, ya no tienen poder, porque ya han sido derrotados por Jesucristo. Porque Jesucristo les ha revelado su realidad, su pobre y miserable realidad, que el anticristo y el falso profeta no son nada, no pueden compararse en poder, en autoridad a Jesucristo. Y ellos vemos que son arrojados al lago de fuego. Y en esta noche vamos a tocar también algo breve respecto a eso. Pero vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 20. Y nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Por eso es que nosotros conocemos este periodo como los 1000 años, no porque Jesucristo solamente vaya a reinar 1000 años, no. Una vez más te repito, para que quede claro, Jesucristo va a reinar ya por toda la eternidad, pero 1000 años va a estar encarcelado Satanás. Y vamos al versículo 1. Y nos dice el apóstol Juan que vio descender del cielo un ángel con esas llaves del abismo, esas llaves que fueron arrebatadas del abismo de la muerte cuando Jesucristo muere. Pero cuando Jesucristo resucita, Él toma toda autoridad, Él toma esas llaves del abismo. Pero lo interesante de este versículo es que, por supuesto, este ángel que Juan vio descender del cielo no es Jesucristo. Jesucristo, se nos habla de Él y su descensión a la tierra en versículos 11 al 21 del capítulo 19, pero en este versículo es un ángel con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y si tú recuerdas, dentro del libro de Revelaciones tocamos a puntos que nos habla de simbólicamente, que son simbologías, pero también hay otras cosas que son tal y como lo dice su palabra, literalmente. Y en este versículo nos está hablando no simbólicamente, sino literalmente. Este ángel que ha sido mandado por Dios va a tener una cadena, va a tener un instrumento fuerte y poderoso para atar a Satanás. Y dice que este ángel va a prender al dragón. Dice el versículo 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Fíjate cómo se nos da a conocer a Satanás. Se nos dice, prendió al dragón, haciendo referencia a Satanás. Aquí sí es un simbolismo. La serpiente antigua. ¿Por qué la serpiente antigua? Porque ¿quién crees que engañó a Eva? ¿Quién crees que mintió a la creación de Dios con respecto a Adán y a Eva? Nos dice Génesis que una serpiente, la más astuta de todos los animales, pues esa serpiente era Satanás. Por eso es que se le hace referencia como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo. Podríamos comprender que nos está hablando de el Hades, del infierno, probablemente una parte del infierno, un lugar donde hay oscuridad, donde no va a poder hacer nada más Satanás, va a estar encerrado, encarcelado. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Satanás hoy en este tiempo y años atrás está liberado. Efesios capítulo 2 nos habla de la condición en la cual tú y yo estábamos antes de ser redimidos y rescatados por Jesucristo. Dice Efesios que estábamos bajo la voluntad del espíritu del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos bajo la autoridad, bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Satanás hoy en día está libre porque hay un propósito detrás de esa libertad. Si es bien cierto que, y lo vimos a capítulos anteriores con respecto a esa tercera parte que se rebelaron de los ángeles contra Dios, y gran parte de esos ángeles fueron encarcelados, fueron aprisionados, todo con un propósito. Pero también, así como Satanás hoy está libre, también hay ángeles caídos, demonios que están libres por la tierra. Por eso también en Gálatas, en Efesios nos dicen que nosotros debemos de tener en cuenta que nuestra guerra, que nuestra batalla no es física, sino es espiritual, y debemos de estar preparados, ceñidos en todo tiempo con la armadura que Dios nos ha dispuesto. Pero en estos 3 versículos, lo que podemos aprender de estos 3 versículos es algo que hemos estado viendo a lo largo de Apocalipsis. Nosotros sabemos que Satanás es un ser con mucho poder, con mucho poder. Y hemos visto ejemplos, y también en la carta de Judas hemos visto ejemplos del poder que Satanás tiene. Pero en estos 3 versículos, si tú y yo analizamos, no fue Dios, no fue Jesucristo el que ataron a Satanás. Porque aunque Satanás tiene poder, tiene fuerza, tiene autoridad, esa fuerza y esa autoridad no se compara a la autoridad y a la fuerza de Dios. No se compara a la autoridad ni a la fuerza de Jesucristo. Por eso es que un ángel, un simple ángel, pudo atar a Satanás. Porque aunque Satanás cree tener mucho poder, la realidad es que nunca va a poder superar el poder y la autoridad de Dios. Y en estos versículos podemos verlo. Porque a Dios le bastó enviar a un ángel para poder atar a Satanás. Él no tuvo que hacerlo, porque Satanás para Dios es un ser débil que no se puede comparar a él. Y aquí podemos ver la grandeza, la fuerza y la autoridad de nuestro Dios. Que nosotros estamos en el lado correcto, que nosotros nos encontramos en el camino correcto, que nosotros nos encontramos en el equipo correcto, que es estar al lado de Dios, que es estar bajo la identidad de Cristo y llevar una vida agradable a Dios.
porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Que aunque se levanten fuerzas, que aunque se levante fuerzas de tinieblas y de maldad y de corrupción, nunca van a poder hacerle daño a Dios. Y nosotros hemos elegido la mejor opción, que es vivir para Cristo, vivir para Dios. Y entonces este ángel va a encadenar a Satanás y le va a poner un sello sobre él. Porque Satanás, ahora que en nuestros tiempos está libre, su mejor herramienta para alejar a las personas de Dios es el engaño. Por eso en este versículo 3 nos dice, para que ya no engañe, para que ya no engañase más a las naciones. Porque esa es la principal herramienta de Satanás que usa para alejar a las personas de Dios, el engaño. Engañó a Eva. Le cambió su mentalidad, su perspectiva, y Eva comió de ese fruto y Eva le dio de ese fruto a Adán. Muchas veces así es en nuestras vidas. Somos engañados por Satanás, pero no solamente hasta ahí llega la atrocidad de Satanás, sino también somos usados de una manera indirecta para engañar a los demás, engañar a mi familia, engañar a mis hijos, engañar a mi esposa. Por eso nosotros debemos de permanecer firmes en los caminos de Dios y no seremos movidos. Porque este es un claro ejemplo. Satanás engañó a Eva y por ese engaño de Eva engañó a Adán. Hizo que Adán pecara. Y muchas veces nosotros también hacemos que las demás personas pequen por nuestra culpa, y debemos de tener cuidado, porque Jesucristo nos advierte que no seamos piedra de tropiezo y que mejor nos sería amarrarnos una piedra de molino y echarnos en el mar, en el agua, y ahogarnos, a hacer que uno de nuestros prójimos caiga por causa de nosotros. Y es por eso que Satanás va a ser amarrado, va a ser atado, para que ya no engañe. Pero ese encierro que va a tener Satanás solamente va a ser por un tiempo de 1000 años. Y después nos dice al final de este versículo, y después de esto, después de los 1000 años, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y mira lo que nos dice el versículo 4 en adelante. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira lo impresionante de este versículo. Todo aquel que en el tiempo de la tribulación, porque nos está hablando del tiempo de la tribulación, todo aquel que resistió y no fue engañado y que guardó los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, por ende, por guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, no se dejó marcar por el anticristo, no se dejó marcar por la bestia, no se arrodilló a la imagen creada por el falso profeta. Estos hermanos que sufrieron, pero que probaron su fe, y su fe fue probada en fuego, y resistieron, y muchos de ellos murieron. Eso es lo que nos dice cuando nos habla y aquellos que fueron decapitados, aquellos que fueron ejecutados, aquellos que murieron por tener su fe sólida en Cristo y no abandonar los mandamientos de Dios ni el testimonio de Cristo, van a pasar por persecución en el tiempo de la tribulación. Pero al final viene su recompensa. Después de ese martirio, después de esa persecución, después de ese dolor, viene su recompensa. Y es lo que encontramos en este versículo 4. ¿Y cuál es esa bendición que ellos
van a tener, cuál es esa recompensa por mantenerse firmes en momentos difíciles. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos que van a salir, aquellos escogidos, aquellos que se mantengan firmes en el tiempo de la tribulación, van a reinar con Jesucristo 1000 años. Probablemente nosotros, y tú te preguntas, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde están los que se fueron antes de la tribulación? Pues probablemente somos los que nos habla al principio del versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Probablemente es la iglesia. Probablemente son los 24 ancianos que representan el cuerpo de Cristo. Pero ahí vamos a estar con Cristo. Estoy seguro. Mira lo que nos dice el versículo 5. Pero los otros muertos, estos otros muertos son los que perdieron la vida tratando de impedir el regreso de Jesucristo. Lo que veíamos el estudio pasado, el cual nos habla del versículo 11 en adelante del capítulo 19. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y fíjate lo que nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí se nos introduce una primera resurrección y una segunda resurrección. Y esto es algo bien importante que debemos de comprender y entender. La primera resurrección es para todos aquellos que están viviendo bajo la identidad de Cristo. La primera resurrección es para los creyentes. Esa es la primera resurrección en donde van a estar los creyentes. Y aquellos que hayan resucitado, aquellos que vayan a ser vivificados, la muerte ya no va a tener dominio en ellos. Y la segunda parte del versículo 6 nos dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La iglesia va a estar presente reinando con Cristo, como sacerdotes, como herramientas, utensilios de gloria utilizados para Dios. Fíjate lo que nos dice el capítulo 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Está aprisionado, está encarcelado en el abismo. Pero después de que Jesucristo reine por un periodo de 1000 años, Satanás va a ser liberado con un propósito. No porque Cristo ya no va a reinar, Cristo va a reinar por toda la eternidad, pero hay un propósito detrás de que Dios suelte a Satanás de su encierro, de su prisión después de 1000 años, y lo vamos a ver aquí. Y vemos en el versículo 8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Ese es el propósito, que Satanás sea liberado para que entonces salga a todas las naciones, a todos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, a engañar a las personas. Porque si es bien cierto que Jesucristo va a reinar, y aquí ya nos está hablando del periodo de los 1000 años, pero dentro de ese periodo de los 1000 años van a haber personas que van a tener la oportunidad de entregar sus vidas a Cristo y estar con Cristo, o seguir en pecado. Porque muchas veces de nosotros pensamos que para ser buenas personas necesitamos de un líder político. Muchas veces pensamos que para ser una gran nación necesitamos de un líder político. Pero
en estos versículos podemos aprender que aunque en la tierra Jesucristo esté reinando, van a haber muchas personas que no van a aceptar el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para que tú y yo seamos mejores personas necesitamos ser cambiadas y transformadas desde adentro. Y muchas personas no van a querer ni van a aceptar el cambio que Jesucristo ofrece. Porque muchas personas están viviendo cómodas, están viviendo sin preocuparse, están viviendo en el pecado y les gusta vivir en el pecado. Entonces Satanás va a salir de ese encierro y va a engañar a gran número de personas, de líderes, y los va a inducir que se rebelen en contra de Cristo y que hagan una revolución, que traten de independizarse de ese reinado de Jesucristo. Por eso nos dice en este versículo 8: y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Lo más triste es que anteriormente el anticristo y el falso profeta trataron de hacer lo mismo y fracasaron. Y esta lección no les va a bastar a estas personas, y dentro de su cabeza, dentro de su ser, van a creer que van a poder ganarle a Cristo, que van a poder ganarle a Dios. Y entonces se unen a Satanás y se preparan para la batalla. Y eso es lo que nos habla parte del versículo 9, pero mira lo que nos dice al final del versículo 8: a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, es decir, va a ser muchísimas personas. No sé dónde va a estar su cabeza de ellos, va a estar en el pecado, van a estar seducidos por el pecado, que muchas personas van a tratar de rebelarse contra Cristo. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. El reinado del Mesías va a estar en Israel. Si hoy creemos que Estados Unidos es una potencia impresionante, China es una potencia impresionante, Rusia es una potencia impresionante, pero en el reinado del Mesías, Israel va a ser la nación más imponente y más poderosa. Y entonces se van a reunir y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y cuando ellos intenten hacer algo, es más, antes de que inicie la batalla, ellos ya perdieron y van a perder, porque fíjate lo que nos dice esta parte: y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fíjate, una vez más podemos ver lo grande, lo poderoso, lo increíble que es nuestro Dios. Satanás se va a preparar, se va a esforzar por engañar a muchas personas que van a ser como la arena del mar, van a subir, van a rodear el campamento de los santos y de la ciudad amada, y cuando piensen ya vamos a atacar, van a ser consumidos por el poder, la autoridad de Dios. Por eso analizábamos en los primeros versículos que Satanás no se compara a la autoridad y al poder de Jesucristo, a la poder y a la autoridad de Dios. No se puede comparar. Van a vivir engañados los que piensan que Satanás va a poder hacer algo. Viven engañados las personas que ponen su fe y ponen su confianza en Satanás. Porque si no lo sabías, hay religiones, o hay una religión específica que adora a Satanás. También hay una religión que se está volviendo bien famosa, que es adorar a la Santa Muerte. Y pobre de ellos, porque ponen su fe, ponen su confianza en alguien que
ante los ojos de Dios y ante el poder de Dios no vale nada, no es nada. Y aquí en estos versículos que hemos estado analizando podemos estudiar y podemos ver y podemos comprender. Y una vez más, porque fuego literalmente va a descender del cielo fuego, pero simbólicamente el fuego significa purificación, limpieza. A través de ese fuego que va a caer del cielo, se está purificando la tierra. Porque el cielo y la tierra nueva, más adelante lo vamos a ver. Si creemos que el cielo y la tierra nueva está allá arriba de una manera temporal, pero el cielo y la tierra nueva va a ser esta que tú y yo estamos viviendo. Nada más que va a ser transformada, va a ser cambiada como a los inicios de la creación. Y nos dice el versículo 10, y con este versículo terminamos en esta noche. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Anteriormente, en el capítulo 19, el falso profeta y el anticristo ya fueron lanzados al lago de fuego. Y es algo bien interesante, porque el falso profeta tenía poder, pero estaba siendo gobernado, estaba siendo controlado por el anticristo. El falso profeta era un títere del anticristo. Pero ahora el anticristo está siendo controlado por Satanás y prácticamente es un títere de Satanás. Pero ahora Satanás, el que controló al falso profeta y al anticristo y hizo un desastre y está haciendo un desastre en la tierra, va a pagar por todo lo que él está haciendo. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, o sea el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en el griego, cuando se hace referencia a día y noche, y específicamente donde nos dice por los siglos de los siglos, está hablando de una continuidad ilimitada, una continuidad eterna. Es decir, Satanás, el anticristo y el falso profeta van a estar por toda la eternidad en ese lago de fuego. Pero no solamente ellos. Ya hablamos de la primera resurrección. Ahora en el siguiente estudio vamos a hablar de la segunda resurrección. Y todos aquellos que resuciten en esta segunda resurrección van a ir al lago de fuego junto con Satanás, junto con el anticristo y junto con el falso profeta. Todos aquellos que resuciten en esta segunda resurrección son aquellos que despreciaron a Dios, aquellos que hoy en día también, no solamente en el tiempo de la tribulación, sino hoy en día y en los años y en los siglos que han pasado, han despreciado a Dios y no han entregado su vida a Cristo. Por eso nosotros como iglesia debemos de estar predicando a Cristo para poder ser usados por Dios para llevar la salvación a las personas, porque nosotros hemos sido librados de esa segunda muerte gracias a Cristo, no porque lo merezcamos, no porque seamos perfectos, sino es gracias a Jesucristo. Y mira lo que nos dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No va a haber forma
de escaparse de este juicio en el trono blanco, donde las personas que no creyeron en Cristo van a ser juzgadas por sus obras y arrojadas al lago de fuego. Y nosotros como creyentes, como iglesia, no vamos a estar en ese tribunal, en ese juicio en el trono blanco, pero sí vamos a estar en un tribunal ante Cristo, donde se van a ver nuestras obras allá en el cielo. Por eso debemos de estar trabajando, porque gracias a Dios nosotros hemos sido librados de ese juicio en el gran trono blanco. Pero cuando nosotros morimos, llegamos a la presencia de Dios y también somos juzgados ante Cristo por nuestras obras, para ver qué hicimos, para ver cuántos talentos tenemos, para ver en dónde vamos a estar. Pero gracias a Dios hemos sido librados de ese juicio en el trono blanco, gracias a Cristo. Pero hay que seguir chambeando, hay que seguir trabajando, hay que mantenernos firmes, seguir adelante y estar gozosos en medio de las pruebas. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero debemos de continuar, porque ya hemos visto que si hoy estamos sufriendo como creyentes, estamos sufriendo como iglesia, este sufrimiento por todo lo que tú y yo estamos pasando va a ser temporal, y después vamos a estar con Cristo reinando por toda la eternidad. Vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir adelante, vale la pena tomar en serio la palabra de Dios. Ponte de pie en esta noche y vamos a orar por la palabra y vamos a pedirle ánimo a Dios y fuerzas para poder seguir adelante. A lo mejor hemos tenido una semana difícil, a lo mejor hemos tenido problemas, hemos tenido necesidades, pero ¿por qué no le pedimos a Dios que siga fortaleciendo nuestras vidas para continuar en este breve, muy pequeñito periodo de tiempo que vamos a estar aquí físicamente? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por este momento. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver tu poder, tu autoridad. Que las fuerzas de Satanás, las fuerzas de las tinieblas no se pueden comparar a tu poder y a tu autoridad, Señor. Padre, sigue alentando nuestras vidas para seguir adelante. Danos fuerza, danos ánimo en esta mitad de semana, Señor. Yo te pido que descansemos en ti, que tomemos fuerzas en ti, y que el día de mañana al despertarnos sigamos adelante con gozo y con ánimo, Señor. Quita de nuestras vidas todo pensamiento que nos aflija, todo pensamiento que nos haga dudar de ti. Ayúdanos a reafirmar nuestra fe, nuestra creencia, nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a fortalecernos en el poder de tu nombre, en tus fuerzas, y seguir adelante, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos. Y todos mis hermanos, no solo de esta iglesia, sino de todo el mundo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Fortalece al cuerpo de Cristo, Padre. Danos la fuerza y danos la sabiduría para poder continuar, Señor. Yo en esta noche te pido por todos nuestros hermanos que están pasando por aflicción, que están pasando por enfermedad, que están pasando por necesidad, que tú obres y hagas un milagro en nuestras vidas, Señor. Y yo también te pido por esta humanidad caída y esta humanidad en pecado. Usa nuestras vidas para poder alcanzar al perdido, Señor. Clamamos a ti, Señor, pidiendo que tú levantes en esta iglesia y en las iglesias alrededor del mundo, levantes siervos, levantes obreros que estén dispuestos a ir a la mies, Señor. Siervos que estén dispuestos a ir y compartir tu palabra, no solamente en la ciudad, sino también en los pueblos y en los pueblos más alejados de las ciudades, Señor.
Yo te pido también que tú nos alientes a seguir adelante en nuestra vida, en nuestro día, en nuestra vida diaria, Señor. Perdónanos porque si hoy reflexionamos acerca de lo que hemos estado haciendo en estos días, en estas semanas, en estas horas, te hemos fallado, Señor. Yo te pido que tú pongas en nuestras vidas de tu amor, de tu gracia, de ese fruto del Espíritu Santo, y nos ayudes a ser primeramente buenos hijos ante ti, Señor. Después buenos siervos. Después buenos hijos, buenos padres, buenas madres. Ayúdanos, Padre, a tener armonía en nuestra iglesia y en nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, porque muchas veces somos afligidos por las circunstancias que están pasando en la actualidad. Y esas circunstancias nos hacen desviar nuestra mirada de ti. Nos hacen cambiar nuestra fe por otras cosas. Pero en esta noche yo te pido, Padre, que nos ayudes a mantener nuestra fe y nuestros ojos en ti, Señor, y que las circunstancias por las cuales estamos pasando no sean un motivo para desfallecer y desanimarnos y tratar de alejarnos de ti, sino que sea todo lo contrario, que tomemos fuerza en medio de los problemas, en medio de la adversidad, y sigamos comprometiéndonos contigo a llevar una vida agradable y en honra para ti, Señor. Y ayúdanos a practicarlo en nuestra iglesia y ayúdanos a practicarlo en nuestra familia. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.